Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación daré inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta semana número 12 vamos a estar revisando el temario correspondiente a los temas que vamos a poder encontrar en la formulación, en base a la finalización de etapa de la segunda correspondientemente. Entonces, en base a ello vamos a poder trabajar esta semana. El primer tema que es planteado es la clasificación de triángulos y polígonos. Bien, entonces los ejercicios que vamos a poder trabajar directamente aquí son el cálculo del área del perímetro correspondientemente a la figura de un triángulo. Bien, para ello primero vamos entonces categorizar cuáles son la resolución o cuáles son los pasos importantes que debemos de seguir para resolver este tipo de ejercicios. Como bien ya lo hemos trabajado, en este caso vamos a ver solo un repaso. Tenemos el siguiente ejercicio, área y perímetro de un triángulo. Primero partamos desde una pequeña conceptualización. Primero hemos de denotar cuál es nuestro valor del perímetro. El valor del perímetro denotémoslo en primer lugar, porque es importante conocer allí el dato. Entonces tenemos el perímetro es igual a la sumatoria de cada uno de sus lados. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí ese lado corresponde o tiene una medida de 16,16. Entonces, como vemos que tiene básicamente, aquí tenemos un triángulo en el que dos lados son iguales y uno desigual, entonces decimos que este valor de este lado y este de acá son exactamente los mismos. Pero como tal, el perímetro nos ofrece o nos dice que hay que establecer la sumatoria de cada uno de los lados que posee el triángulo. Entonces vamos a sumar 16,16 sumado a 16,16 y luego también lo sumamos al valor de 12. Bien, ahora entonces, con esos valores establecidos realizamos la sumatoria. Tenemos entonces aquí 12 más 16,16 más 16,16, ofreciéndonos un resultado como tal de 44,32 centímetros. Y lo agregamos en la unidad correspondiente, por ejemplo aquí son centímetros cuadrados. Y aquí hacemos un apartado muy importante. Cuando se trate de la resolución de un perímetro, es importante colocar aquí su unidad expresada en la que esté trabajando. Por ejemplo, aquí son centímetros, pero no lleva una denotación de una elevación al cuadrado. Entonces, como tal, no conlleva exponente. El que sí va a conllevar exponente es la resolución o el resultado que nos salga del valor del área. Vamos con lo siguiente, entonces ya hemos podido determinar cuál es el perímetro de ese triángulo. Ahora vamos a determinar cuál es el área, y para determinar el área la implementamos con la siguiente fórmula: base multiplicado por altura dividido a 2. Bien, tenemos entonces el valor de base, lo conocemos, y ahora también hemos de establecer un valor adicional más, que es el valor de altura, que por lo general ya lo van a poder ustedes encontrar establecidos dentro de la gráfica. Tenemos entonces la multiplicación. El valor de base es 12 y el valor de la altura tiene un valor de 15. Hemos de multiplicar 12 por 15 y a ello lo dividimos directamente para 2. En este caso nos ofrece un resultado de 90, y como bien les acabé de mencionar, aquí sí es importante colocar su expresión de unidad elevado al cuadrado, puesto que esta ya se está refiriendo en dos dimensiones como tal. Bien, entonces ese ha sido nuestro primer tema, en este caso nuestro primer ejercicio correspondiente al cálculo del perímetro y área de la figura de un triángulo. Vamos con la siguiente, la clasificación de los polígonos. Esto, es en conceptualización solo la idea principal, porque luego también ya vamos a trabajar algunos ejercicios en base a polígonos regulares en la identificación de sus diagonales. Pero bien, es importante también tener presente lo siguiente: la clasificación de los polígonos pueden ser en tanto por sus lados, que tenemos a los polígonos regulares y los regulares, y también tenemos a la otra clase, que viene siendo por en este caso el número de sus ángulos o el tipo de ángulos que posea. Bien, primero partamos con esta clasificación. Los polígonos se pueden dividir en polígonos regulares e irregulares. Los regulares muy bien nosotros los conocemos y hemos denotado ya que son polígonos que tienen todos los lados iguales y que todos sus ángulos, por ende y en el mismo sentido, también lo van a ser iguales. Decimos que van a tener
la misma medida para cada uno de ellos. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de polígonos regulares, que como pueden ver, tenemos que esa medida que pueden ver aquí es exactamente la misma para cada una de las demás. Por ejemplo, aquí tenemos un hexágono. Este hexágono corresponde a una medida como tal establecida para cada una de las demás. Decimos que todos los lados son iguales, han de medir lo mismo. Y en esa misma forma cada uno de los ángulos, por ejemplo aquí tenemos uno, un valor establecido de 90, van a tener todos un valor de 90. Bien, acá también por ejemplo tenemos otro ángulo de diferente medida, pero que va a ser el mismo para cada uno de las intersecciones o de los ángulos correspondientes. Bien, pasamos con lo de correspondiente a la clasificación de los polígonos irregulares. Estos por su parte son aquellos polígonos que tienen sus lados o ángulos planteados de manera distinta. Entonces hemos de decir que no comparten la longitud de cada uno de sus lados, en este caso su medida va a ser diferente, van a diferir, y en este caso en el mismo sentido, cada uno de sus ángulos va a ser también planteado de forma distinta, diferente. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un polígono irregular. Esta figura tiene en este caso una longitud, en este caso el valor de este lado y este lado poseen sí una misma longitud, pero que no son exactamente las mismas que la de acá y tampoco la de acá. Entonces es la forma de poder diferenciarlos. Bien, tenemos también este siguiente. Como pueden ver, aquí tenemos un triángulo como tal, pero está establecido con unas medidas pues diferentes a cada una de las otras. Bien, entonces eso correspondido a la clasificación de los polígonos según sus lados. Pasamos con la clasificación de los polígonos según sus ángulos, y entre ellos tenemos a los convexos y a los cóncavos. La diferenciación es la siguiente. Correspondiente a los convexos, decimos que todos los ángulos son menores a 180 grados. Entonces, todas sus diagonales son interiores. Tenemos lo siguiente, polígono convexo como tal. Aquí tenemos algún ejemplo. Como pueden ver, siempre, esto es como fundamento general en base a la característica de los convexos, es que vamos a poder encontrarnos con ángulos menores a la cantidad de 180 grados. Por ejemplo aquí decimos que esa no logra llegar a los 180 grados porque los 180 grados es una cantidad o un ángulo demasiado abierto, entonces así no trabajaríamos con los convexos. Bien, aquí por ejemplo hemos establecido un ejemplo. Aquí tenemos una figura y dentro de esa figura se compete a un ángulo de 135 grados. Entonces como tal refleja así un ejemplo de un ángulo convexo, porque como tal no sobrepasa la estimación o el valor de los 180 grados. Pasamos a los cóncavos. Dice que en este caso si un ángulo mide más de los 180 grados, ese como tal va a ser reflejado como un cóncavo. Y si uno de sus diagonales, en este caso, es exterior como tal. Tenemos lo siguiente. Por ejemplo, el valor de aquí o esa figura, como pueden ver, es el ángulo que se encuentra aquí se plantea de forma abierta. Entonces decimos que está muy abierto. Entonces podemos decir, en este caso, categorizar de que este ángulo corresponde a una medida mayor de los 180 grados establecidos. Bien, aquí también tenemos un ejemplo en el cual tenemos un valor o un ángulo correspondiente a una medida de 271. Entonces, como ustedes pueden ver, sobrepasa los 180. Entonces categorizamos de esa parte. Y esos han sido los dos casos de clasificación, según sus lados y según sus ángulos. Pasamos con lo último, correspondiente a esta sesión. Y es básicamente las diagonales que podemos encontrar en un polígono. ¿Cómo vamos a poder directamente calcular? Es a partir de la siguiente fórmula. Y es diagonales de un polígono es igual a, en este caso, el valor de los números de lados correspondientes multiplicado para, nuevamente, número de lados correspondientes menos 3 y el valor lo dividimos para 2. El 2 y el 3 permanecen estándar. Recuerden entonces, cuando se planteen valores ya directamente dentro de la formulación, nosotros no los podemos variar como tal. Entonces, esta es la fórmula que nos va a permitir, en este caso, hallar las diagonales. Pero bien, vamos a identificar qué son diagonales como tal de un polígono. Las diagonales son aquellas líneas que, en este caso, se intersectan con otras, con cada una de las vértices,
y realizan allí directamente una línea como tal. Como por ejemplo, aquí tenemos un hexágono. Y ese hexágono, identifiquemos cuántas líneas o cuántas diagonales pueden pasar entre sí. Podemos hacerla directamente de forma, o sea, en el cuaderno lo podemos plantear y ver cuántas líneas pasan sobre ellas. Pero para un dato mucho más preciso, hemos de implementar la fórmula. Entonces, aquí tenemos un hexágono como tal. Y en ese caso tiene 6 lados. Se aplica la formulación. Se puede saber el número de diagonales correspondiente utilizando pues la fórmula. Implementamos fórmula. Ahora, reemplazamos los valores donde n, como mencioné, n siendo el número de lados del polígono. En este caso, como sabemos que es un hexágono y un hexágono es aquella figura que posee 6 lados, vamos a agregar allí el valor de 6. N, aquí colocamos un 6, reemplazamos esta n por 6, 6, acá también 6. Bien, tenemos 6 y ahora hemos de restar 6 menos 3 es igual a 3. Entonces luego multiplicamos 6 menos 3 dividido para 2 y nos ofrece un resultado de 9. Entonces ya podemos directamente inferir en que cada una de las diagonales que van a pasar sobre ese polígono van a ser en total 9. Las contabilizamos para que ustedes también las puedan ver. Tenemos aquí, pasamos una diagonal, otra diagonal, otra diagonal y así, bueno, hasta tener las 9 en total. Recuerden que las diagonales siempre han de ser las líneas que pasan por la intersección de cada una sin repetirse. Entonces es la forma en que vamos a poderlas encontrar. Ha sido todo por esta ocasión, les agradezco mucho el tiempo.